Bueno, pero muy buenas tardes a todas las personas que ya se están conectando a partir de este momento. Estamos haciendo este video muy especialmente para a todos los colegas y las colegas en primer lugar que estamos adelantando estudios en la Universidad Externado de Colombia en la especialización de Derecho Deportivo y pues estamos aprovechando este espacio y esta actividad que vamos a desarrollar el día de hoy para promoverlo también a través de nuestro canal de YouTube, Facebook y Twitch, como lo es Fútbol al Derecho. Bueno, esta es una actividad muy interesante que vamos a adelantar el día de hoy porque es referente a todo lo concerniente con los reglamentos o el reglamento mejor sobre agentes de fútbol. Y a partir de este momento vamos a llevar a cabo la realización de una matriz DOFA, que son las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas que implica esta nueva reglamentación sobre agentes de fútbol de la FIFA, que como ya veremos, se implementará a partir del 1 de octubre del año 2023, año en el cual estamos obviamente grabando este video. Así que, sin más ni más, vamos a mezclar un poquito de fútbol al derecho con nuestra especialización de Derecho Deportivo en la Universidad Externado de Colombia, y un saludo muy especial, por supuesto, al doctor Luis Carlos Serrano Peralta, quien nos solicitó hacer este ejercicio tan interesante y que lo vamos a compartir además a través de nuestras redes sociales de Fútbol al Derecho. Así que sin más ni más, vámonos a hablar de esta jugadita de la semana encaminada a hablar del reglamento de los agentes de fútbol de la FIFA. Bienvenidos. La jugadita de la semana. Bueno, esta jugadita de la semana además trae consigo la necesidad de explicar un poco en qué consiste este reglamento de agentes de fútbol de la FIFA. Así que vamos a ir hablando de ello en el curso de esta transmisión y quiero que vayamos compartiendo, la voy a pedir por acá a la producción que nos vaya presentando en primer lugar lo que es este reglamento y cómo llegamos a él, que es lo más importante. Y vamos a hablar un poco de los antecedentes sobre los agentes de fútbol. Sin duda alguna, el fútbol se constituye en una herramienta y en un deporte que se practica ya hace más de un centenar. Y esto implica una evolución constante y permanente. Sin embargo, la figura del agente, si lo queremos ver de manera reglamentaria y jurídica, tiene una connotación muy nueva. Pues vamos a decir que jurídicamente, reglamentariamente, plasmada en un documento escrito, tenemos como primer antecedente el año de 1992. Es decir, estamos hablando de hasta ahora 31 años de la primera reglamentación escrita en donde se habló de este tema de los antecedentes y de los agentes de fútbol. No quiere decir per se esto que antes no existieran. Tenemos casos en donde ya se hablaba de la representación, se hablaba de personas naturales que ejercían esta representación, de jugadores, de deportistas, no solamente en el fútbol, sino de otras disciplinas deportivas, pero digamos que para la materia particular de nosotros del fútbol, estamos hablando entonces del año 1992, como ese año hito en donde se expide el reglamento sobre los agentes de jugadores de FIFA. Y la vigencia del mismo arranca desde 1994. Y claro está, es necesario explicar que esto ocurre básicamente por precisamente ese crecimiento de la figura del tercero que representaba los intereses del jugador de fútbol y la necesidad de empezar a reglamentar esto y cómo se iba a hacer. La FIFA expide este reglamento y con posterioridad además viene una serie de modificaciones en donde encontramos, por ejemplo, el reglamento sobre las relaciones con los intermediarios, vigente desde el año 2001, y ese término y acuñándose un poquito esto, ese término intermediario que oficialmente no estaba todavía, pero que se empieza a mencionar desde el 2001. Viene una nueva reglamentación para el año 2007 sobre intermediarios y la vigencia empieza en el 2008, perdón. Vendría el que está cursando, entre comillas, actualmente, el que está vigente actualmente, que es el reglamento del año 2015, en donde ya se habla expresamente de la figura del intermediario, y podríamos decir acá que la FIFA, pese a que expidió una normativa, una reglamentación desde el año 1992, empezó a observar una serie de dinámicas en donde estos reglamentos al final no eran tan efectivos y no generaron, valga la redundancia, el efecto que quería la Federación Internacional de Fútbol Asociado, y era
poder, digamos, reglamentar y llevar a cabo y regular un poco esta actividad, pues como ya veremos se van a presentar muchas situaciones lastimosamente en contravía del mismo fútbol que no permitieron entonces que se pudiese desarrollar bien. La FIFA abandona un poco su responsabilidad con el reglamento del año 2015, se habla del intermediario y deja que sea una actividad mucho más libre en donde existía poco control frente a la actividad del intermediario, pero en el año 2023, con la expedición de este nuevo reglamento, una discusión que además se viene dando desde hace más de 2 años y materializada en diciembre del 2022, se establece un nuevo reglamento de agentes de la FIFA mucho más estricto, más riguroso nuevamente y buscando otra vez reencaminar la figura del agente. La figura del agente que, para que lo tengamos clarísimo, se da a partir de una suscripción de un contrato de representación, que es como lo establece ahora este nuevo reglamento. Bueno, con estos antecedentes vamos a empezar a hablar un poco de esta matriz DOFA, una matriz en donde queremos destacar las debilidades, oportunidades, fortalezas y obviamente las amenazas que se puedan dar en el curso de este nuevo reglamento. ¿Y cuál es el ejercicio? Si bien seguramente vamos a encontrar debilidades, porque no toda reglamentación puede ser perfecta, y más con la variación permanente de lo que viene pasando en el quehacer de las actividades humanas y sociales, pues seguramente vamos a encontrar ello. Pero ¿por qué era importante la expedición de este reglamento? ¿Qué trajo consigo de novedoso y qué trajo de interesante para, esta relación jurídica entre representante ahora y el jugador de fútbol y, ojo, también directores técnicos? Porque lo primero que nos vamos a encontrar en esta reglamentación obviamente es un glosario en donde vamos a entender quiénes son las partes intervenientes y las figuras más importantes que se dan en este reglamento de agentes de la FIFA. Digamos que cuando hablemos de clientes siempre vamos a hablar del jugador y del director técnico, porque también tienen una incidencia esta reglamentación sobre los directores técnicos, tal y como se plasma en la misma norma reglamentaria. Ahora, vamos a ir mirando uno por uno este ejercicio que se nos propone acerca del DOFA. Y vamos a empezar entonces con las debilidades. Digamos y partamos de la siguiente premisa. El reglamento de agentes de la FIFA, básicamente, lo que busca es regular a través de este sistema normativo los traspasos en el fútbol y la garantía de los derechos a sus practicantes, entendidos los practicantes, como ya lo mencioné, a los jugadores de fútbol y los directores técnicos. Esta reglamentación trae, digamos, y busca regular todo lo que puede se puede dar o brindar alrededor de una relación contractual entre jugador, director técnico o, en este caso, y agente de fútbol, mejor. Y entran las entidades de origen, entendidas como los clubes que están interesados en traspasar al jugador, y las entidades de destino, que es a donde llegan los jugadores de fútbol, precisamente a través de una transacción que se realiza gracias al agente de fútbol. ¿Qué debilidades podríamos encontrar? Y cuando nos vamos a referir a debilidades no queremos per se decir que es malo, que el reglamento es malo, pero evidentemente son situaciones que pueden generar una oportunidad de mejora en un momento determinado para el mismo reglamento. Tomamos las más importantes, las que consideramos pueden enaltecer la figura del agente de fútbol y del reglamento, y vamos a empezar a hablar un poco de la debilidad en cuanto a la autonomía por parte del cliente frente a quien puede ser la persona que lo represente. Vamos a ir muy de la mano porque lo que dice la norma, lo que dice el reglamento en sí, es obviamente un poco de limitación frente a quién puede ejercer el ejercicio como agente de fútbol. Ya lo veremos un poco más adelante. Y es que el ejercicio del agente de fútbol se debe dar solamente a partir de la autorización de la FIFA, quien es quien expide, una vez el agente ha presentado un examen, la posibilidad de ejercer o no esta actividad si ha superado este examen. Es decir, ya tenemos una primera característica, que es la presentación de un examen, que de no pasarse o de no aprobarse mejor, pues ya per se me limitará a no poder ejercer libremente esta práctica como agente de fútbol. Y esto, digamos que en un momento determinado podría generar para los jugadores que sabemos en la práctica tienen y depositan su confianza sobre todo en conocidos, en cercanos, familiares,
pues una pérdida, si lo podemos mencionar de esa manera, de autonomía frente a quien considera debe ser su agente o la persona que lo represente en sus actividades como deportista y sus actividades jurídicas y de otra índole. Aspecto que tendríamos que entrar a revisar, porque si bien queremos, y más adelante lo vamos a exaltar, queremos que el jugador esté representado por una persona absolutamente idónea, también lo que buscamos en un momento determinado es la autonomía para que escoja a quien considere sea el mejor en dicha actividad. Bueno, de lo otro que tenemos que hablar sin duda alguna es de la ambigüedad en la terminología del articulado del reglamento. Aquí es fundamental. Curiosamente, seguramente esto ha sido expedido por abogados, pero hay mucha ambigüedad en alguna serie de terminología que a veces no deja clara o definido una situación en particular, sino que deja unas zonas grises. Y uno de los mejores ejemplos tal vez puede ser el que se presenta en el artículo 12, numeral octavo, de este reglamento de agentes de fútbol, en donde se habla de la figura de la doble representación. Y la doble representación entendida como la posibilidad de un agente de fútbol en representar tanto a un cliente, entendido como el jugador, y a una entidad de destino, es decir, hacia dónde va a llegar el jugador de fútbol. Una figura curiosa, porque no se permite esto mismo entre el club o el destino de origen y el agente para tener una relación con su cliente. Esto empieza a generar, sin duda alguna, esta ambigüedad puede generar muchas preguntas y preguntas que además se van a plantear desde los escenarios judiciales y desde los estrados judiciales tal vez en un momento determinado, o obviamente desde los estrados y las instancias deportivas que establece también la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Otra debilidad que podría indicarse podría ser el tema del mecanismo de los pagos por concepto de honorarios a los agentes de fútbol, porque establece este reglamento que de ahora en adelante solo se podrá realizar a través de la Cámara de Compensación de la FIFA. Y podría uno decir el por qué es necesario esto, porque, o más bien, se plantea como un interrogante, porque finalmente se termina y siente uno la necesidad no, uno aspira o considera uno que se monopoliza este ingreso de dineros a través solamente de la Cámara de Compensación de la FIFA y, digamos, no a través de las transacciones corrientes que se presentan. Obviamente se podría establecer como fundamento el hecho de la necesidad de verificar los capitales, de dónde vienen estos capitales, pero tenemos también que ser consecuentes con la realidad de todo el mundo. No todos los países tenemos la misma dinámica en cuanto a manejos financieros y demás, en cuanto a posibilidades de ingresos, y se podría pensar que una vez más se está monopolizando ciertas actividades propias de otras actividades y que ahora se abroga la FIFA. Bueno, ese sería entonces el capítulo referente a las debilidades que se tienen en este tema de los reglamentos, en el reglamento de los agentes de fútbol. Y ahora hablemos un poco de las oportunidades. Advirtiendo que en la figura y en la diapositiva anterior veíamos cómo el árbitro mostraba su tarjeta de amarilla, y ahora hablemos de un jugador de fútbol que sin duda alguna aprovechó la oportunidad y está aquí en el fondo de la portada. Estamos hablando de Franco Armani, arquero de River Plate y campeón de Copa Libertadores con Atlético Nacional. Un jugador que sin duda alguna aprovechó su oportunidad y llegó tal vez a uno de los clubes más grandes de la Argentina, y pasando también obviamente por un equipo histórico de Colombia. Aprovechó la oportunidad, y la oportunidad también lo planteamos en cuanto a los agentes de fútbol y este reglamento, porque aquí sí que vemos cosas bien interesantes, oportunidades de mejora, digámoslo de esta manera. La compensación dineraria para la presentación del examen y el valor de la licencia, si bien son necesarias y estamos de acuerdo con ello, consideramos que deben ser objeto de revisión permanente a fin de hacer inclusivo el ejercicio del agente. Es decir, hemos hablado de la necesidad de regular y entender que quien vaya a ejercer como agente de fútbol tenga una capacidad, pero una capacidad intelectual, pero a veces esta capacidad, consideramos, debería siempre ir obviamente de la mano de esa capacidad dineraria, en el entendido que debe primar lo primero, es decir, su capacidad intelectual, su experticia sobre lo económico. Entonces es importantísimo que, si bien se haga una serie de cobros, estos cobros, digamos, sean muy bien regulados y permitan que muchas personas que quieren en un momento determinado llegar a ser agentes de fútbol puedan hacerlo
no limitados por una circunstancia de orden económico. Otra circunstancia que vemos como una oportunidad importantísima que plantea la FIFA y que tiene que ser de un permanente estudio es el límite en el monto de los honorarios para los agentes de fútbol. Aquí hay una discusión bien interesante porque la labor de la representación, y es un sentir de la misma Federación Internacional de Fútbol Asociado, es que el agente de fútbol o el representante a veces termina ganando mucho más que su representado. Y si bien no podemos culpar a la dinámica y al modelo de negocio, ni mucho menos al modelo económico, sí consideramos que es pertinente, como lo pretende hacer la FIFA, que este valor del agente de fútbol, que debe ser compensado de manera económica, no exceda. No exceda porque muchas veces termina lastimosamente siendo una situación en donde la gente se aprovecha del desconocimiento, termina generando un lucro absolutamente grandísimo en comparación con su representado o su cliente, y aquí la FIFA es clarísima en decir, vamos a tener la oportunidad de revisar permanentemente si los honorarios, si la forma en que se tasan estos honorarios es la adecuada o no. Ahora, la tercera oportunidad que queremos destacar es el establecimiento de obligaciones para hacer que la gente tenga un desarrollo profesional continuo. Esto, sin duda alguna, es un sinónimo de profesionalización en la actividad del agente de fútbol. Y es que así como conocemos que muchos agentes de fútbol son muy buenos, conocen bastante la materia, también es bien sabido que en el mercado jurídico y en el mercado deportivo abundan muchas personas que no tienen conocimientos, que no tienen la experticia y mucho menos tienen la autorización para ejercer su actividad como agentes de fútbol. Y aquí la FIFA es un poco más drástica, digámoslo, si me permiten el término, y ve una oportunidad para seguir regulando y profesionalizando la actividad de la gente de fútbol. Y una actividad clave, y que hoy día, digamos, va en consonancia con la forma en que este mundo gira, si lo podemos decir, si me lo permiten decir, es la creación de sistemas de información. Definitivamente los temas estadísticos, las bases de datos, cada vez nos permiten regular, tener autocontrol y además tener una mejor gestión en cuanto a nuestras actividades. Y sin duda alguna, la creación de sistemas de información permitirán para la FIFA que creación de sistemas de información para entender y saber quiénes son los agentes que están constituidos a nivel mundial, son los que nos permitirán entonces saber quiénes están alrededor del negocio de los agentes de fútbol. Control, regulación, es importantísimo en ese sentido. Bueno, dicho esto, frente a las oportunidades, les proponemos entonces que nos vayamos a hablar de las fortalezas. Y aquí sí que es rico el tema de lo que estamos viendo en cuanto a nuestro reglamento de agentes de fútbol, porque estas fortalezas las podemos entender así, viendo aquí a propósito de nuestro Mundial Femenino sub-20, Mundial Femenino categoría mayores, vamos a ver nuestra mayor fortaleza en el fútbol colombiano hoy día, que es nuestra selección Colombia femenina. Las fortalezas de este reglamento consideramos que se dan en la posibilidad que se le da al cliente, es decir, al jugador, de negociar, y al director técnico también, de negociar y formalizar transacciones sin la mediación de su agente, pese a contar con uno. Y aquí hay que ser absolutamente claros. El jugador de fútbol puede tener un agente que lo represente, que adelante las labores propias de su gestión, de su actividad como agente, pero en un momento determinado el jugador podría negociar a partir de este reglamento de manera individual y formalizar esas transacciones con otros clubes sin necesidad de contar con su agente y sin necesidad de pagarle a él. Es válido y creemos que esto es importantísimo para también poder brindar en un momento determinado una libertad al cliente, en este caso el jugador de fútbol o al DT, para también que conozca la dinámica y pueda en un momento determinado negociar con plena autonomía y libertad cuando se encuentre en conflictos con su representante o agente. La libertad, pilar principal, creo yo, del fútbol moderno. Los servicios de representación, esta es una segunda fortaleza que vemos, es una actividad exclusiva a quienes sean reconocidos como agentes de fútbol por parte de la FIFA. Y lo veíamos en las debilidades y no queremos ser contradictorios. Aquí decimos que nos parece loable el hecho de que quien sea agente de fútbol tenga la capacidad intelectual, la experticia de cómo ser agente de fútbol y que estos sean reconocidos por la FIFA y que a partir de dicho reconocimiento y solo a partir de dicho reconocimiento sea algo dado para garantizarle al jugador o al cliente en este caso que quien está ejerciendo el cargo de agente es una persona absolutamente idónea. Pero insistimos,
esa idoneidad debe ir acompasado, ir de la mano de mecanismos que permitan que todos los que quieren llegar a cumplir el ejercicio de agentes de fútbol lo puedan hacer en un sistema democrático. Esta tercera fortaleza nos parece absolutamente importante porque el reglamento de agentes de fútbol va en consonancia con fenómenos que se están dando dentro del fútbol y que son importantes visibilizarlos. El tema de la protección de los menores de edad es uno de los ejes principales de la reglamentación sobre agentes de fútbol, y aquí en el articulado, digamos, en todo lo que uno puede leer en este reglamento se ve, por ejemplo, cómo se enuncian situaciones muy claras y expresas que tienden a combatir la explotación infantil, la obligatoriedad de los cursos de representación sobre menores que se exige a los agentes cuando precisamente sus clientes tengan dicha calidad. Entonces eso va a potenciar el cuidado de los menores de edad. Y es que sin duda alguna tenemos que entender que el fenómeno de los menores de edad en el fútbol, lastimosamente, cada vez tiende a generar mayores preocupaciones por los abusos, por la explotación infantil, por abusos de otra índole en el fútbol. Y la FIFA dice tolerancia cero frente a esta situación. Así que es importante que la gente de fútbol, quien termina convirtiéndose en tal vez una de las figuras más cercanas para el jugador, tenga el jugador total tranquilidad que sus derechos humanos, por qué no decirlo, su integridad como persona están en manos también de una persona que previamente ha garantizado dicha actividad y que ha sido regulada o está siendo regulada por la Federación Internacional de Fútbol Asociado. Así que aquí sí es un punto primordial y un puntazo, digámoslo, si me lo permiten, el tema de los menores de edad y su protección a través de este reglamento de agentes de fútbol. Bueno, la siguiente característica y fortalezas son el establecimiento de limitaciones en lo económico para el pago de honorarios a los agentes. Ya hablábamos anteriormente de la regulación, verificar si realmente a veces no están ganando más de la cuenta. Esta regulación, consideramos, hace justo los ingresos y ayuda a no crear burbujas y abusos por parte del representante o del agente de fútbol mejor contra sus jugadores. No es que no ganen, insistimos, pero hay que ganar, digamos, con base precisamente en todo lo que se hace. Y por eso la necesidad y la regulación de una tabla de honorarios para los agentes de fútbol. Lo siguiente, la preservación del concepto de transparencia, todo el tiempo se está hablando de ello, más en una entidad que a nivel mundial, como todos lo sabemos, por lastimosamente recientes escándalos, ha tenido que emprender una serie de acciones a buscar que la transparencia sea un elemento clave y principalísimo en las actividades que realiza la FIFA. Así que la preservación del concepto de transparencia es clave para ello. La exigencia del examen y el famoso examen de agentes de FIFA. Eso denota la exigencia, la preparación para quien adelante la labor del agente de fútbol. Y recordemos que hace muy poco se presentó este primer examen para agentes de fútbol de la FIFA y el resultado, digamos, tal vez no era el esperado, porque un gran grupo de profesionales que se dedican al ejercicio de agentes de fútbol no pudieron pasarlo. ¿Qué quiere decir esto? Que se evidencia entonces que es necesaria la preparación permanente, lo cual es una fortaleza en el entendido de saber que quien está cumpliendo con dicha labor lo hace porque conoce el tema. La revisión jurídica del documento en favor del cliente. Hay una norma particular que establece y que le dice y garantiza una vez más al cliente, entendido como jugador o director técnico, que previo a la firma del contrato con el agente de fútbol, el contrato de representación, puede solicitar una revisión por parte de un tercero abogado para que diga si lo que se está contemplando en ese contrato está o no acorde con la reglamentación de agentes de fútbol de la FIFA. Clave ese pedazo, esa parte, ese enunciado. Y consideramos también una fortaleza la enunciación del, comillas, grupo de trabajo sobre agentes de fútbol, que tendrá una labor como órgano consultivo permanente para asuntos relacionados con dicha actividad. Es decir, que vamos a tener un doliente, un tercero que permanentemente va a estar mirando cómo está funcionando este tema de los agentes de fútbol. Bueno, para finalizar, hablemos un poquito de lo que se consideran las amenazas. Y las amenazas del reglamento sobre agentes de fútbol, y aquí vemos a Castrilli. Castrilli es de otra época, mucho
mucho más lejana que la del árbitro argentino que estamos viendo aquí, que está revisando el VAR. Y el VAR, porque seguramente el VAR nos va a permitir tener una mejor visión frente a las amenazas que se puedan dar sobre los agentes, sobre este reglamento de agentes de fútbol. Hablemos de estas amenazas, y estas amenazas en el entendido de situaciones que podrían hacer que en un momento determinado el reglamento no tenga la aplicación debida, u ojo, no tenga ni siquiera aplicación, y ya vamos a hablar de un caso muy puntual. Frente al tema de los traspasos nacionales, y aquí hay que aclarar algo, este reglamento sobre agentes del fútbol de la FIFA inicialmente habla de todos los traspasos, transacciones que se dan a nivel internacional, es decir, cuando se lleva a cabo la figura de traspaso para un jugador, o de la transacción mejor, para un jugador que pasa de un club, de una federación, de un país, para que sea más claro, al de otra federación de destino o de otro país. Ejemplo, como si un jugador colombiano fuese traspasado o hecha la transacción, el contrato de transacción a través de otro equipo, por ejemplo, en México. Ahí aplicaría inicialmente este reglamento de agentes de fútbol de la FIFA, pero no así ocurre cuando estas relaciones jurídicas se establecen al interior de cada país. En ese caso, este tema de los traspasos debe hacerse a través de los reglamentos internos. ¿Y cuál sería la amenaza? Que estos reglamentos internos no tengan la misma rigurosidad que vemos en las transacciones internacionales. Esto para no ir en contravía de las garantías de los jugadores y directores técnicos de manera interna. Y aclaramos algo, el mismo reglamento establece y prevé que estos reglamentos internos de los países deben tener la misma rigurosidad que el reglamento de agentes de fútbol a nivel internacional. Sin embargo, podría pasar que, pese a que lo diga la norma, esto no ocurra en la práctica. Y ahí tal vez podría existir una amenaza porque se podrían estar vulnerando derechos fundamentales, por qué no decirlo, derechos básicos consagrados en las constituciones y las legislaciones nacionales, y que por simple desconocimiento y a veces por la falta de control no se pudiera preservar ese tema. Una amenaza también, sin duda alguna, es la determinaciones de las legislaciones internas de los países que indiquen decisiones judiciales en contra del reglamento. Y aquí, sin duda alguna, se plantea uno de los mayores elementos de complejidad, porque actualmente se viene dando precisamente a partir de la solicitud de una medida cautelar, en principio de un proceso judicial que se inició en Dortmund, en Alemania, y el tribunal, la justicia alemana mejor, acogió precisamente esta decisión, más bien esta solicitud por parte de unos agentes de fútbol, y determinó que el reglamento de agentes de fútbol, al menos en Alemania, no se podrá implementar a partir de octubre del 2023 hasta que el Tribunal de Justicia Europeo se pronuncie precisamente sobre la, ¿cómo lo decimos?, la validez jurídica del reglamento. Y es que el fallo que tomó dicha determinación justifica que el nuevo reglamento de agentes de fútbol de la FIFA contiene un elemento anticompetitivo que restringe precisamente la competencia de los agentes de fútbol en Alemania, y que con dicha situación pues se podrían vulnerar una serie de derechos para los agentes de fútbol que, por ejemplo, no aprueben el examen, y con esto pues obviamente la posibilidad tampoco de conseguir ingresos, podría uno hablar en un momento determinado hasta de una vulneración al derecho al trabajo. En fin, este tipo de decisiones sin duda alguna afectan al reglamento interno, sobre agentes de la FIFA, y en el mundo del derecho deportivo es algo que hoy día se está analizando muy bien, se está revisando muy bien, se está mirando muy bien por los efectos judiciales o efectos también a nivel jurídico y a nivel, digamos, de la práctica de lo que va a pasar con los agentes de la FIFA. Interesante lo que está pasando, y eso sí, es necesario que todo abogado especializado en derecho deportivo sepa, conozca a profundidad esta decisión. Bueno, otra amenaza que consideramos es curioso que la norma lo establezca, lo mencionábamos recientemente con un colega a quien enuncio acá, el doctor Luis Fernández, a quien le preguntábamos sobre ese artículo 14, numeral quinto, que señala que se contempla el poder pagar a la gente sumas dinerarias pese a la terminación del contrato de representación.
Esto durante la vigencia del contrato laboral del jugador. ¿A qué nos referimos con esto? El contrato que suscribe la gente con el cliente, con el jugador de fútbol, está limitado a que sea hasta por 2 años y debe renovarse, debe escribirse un nuevo contrato, debe adelantarse la realización de un nuevo contrato, no tiene renovación automática, pero el contrato, por ejemplo, del jugador sí, con el club, que fue, digamos, la actividad que logró la gente, puede durar hasta 3 años. Y lo que determina la norma es que se le podría pagar al representante hasta lo que dure el jugador en el club. Una norma que en principio uno diría podría ir en contravía de los intereses del jugador, porque finalmente el jugador lo que quiere pagarle a su agente es solamente por la representación. Así que consideramos que esta norma de no estar bien interpretada, pese a que es una optativa, es una situación opcional, porque el jugador le puede decir al representante no, a veces por desconocimiento el representante la puede hacer constar sin que el jugador entienda lo que está pasando. Así que es una amenaza que consideramos puede darse a interpretaciones equívocas y ser un objeto permanente de litis en los tribunales de orden deportivo y, por qué no, también judiciales. Bueno, y queremos cerrar con esto. Y haciendo nuevamente un poco de énfasis en lo que pasó en Alemania. La mayor amenaza, creemos hoy día, está concentrada en que se determine que el reglamento de agentes de la FIFA va en contra del libre ejercicio a la competencia, así como el derecho al desarrollo de una profesión. En este caso, la profesión de agente de futbolistas. Aquí creemos hay una situación verdaderamente de análisis para los expertos, para los que somos expertos en derecho deportivo y los que estamos conociendo permanentemente de esta actividad. Bueno, con esta breve y sucinta explicación, llegamos al final de este capítulo en Fútbol al Derecho y obviamente en esta presentación que estamos haciendo en el marco de la especialización de Derecho Deportivo en la Universidad Externa de Colombia, nuestro colega docente, al doctor Luis Carlos Serrano Peralta, quien nos solicitó obviamente pudiésemos adelantar este ejercicio sobre debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas, el conocido DOFA, esta vez para el reglamento sobre los agentes de fútbol de la FIFA. Si les gustó el contenido de este video, no olviden suscribirse, por supuesto, a nuestro canal de YouTube, Fútbol al Derecho, a nuestra página de Facebook de Fútbol al Derecho, también a nuestro canal de Twitch de Fútbol al Derecho y síganos además en las redes sociales como Fútbol al Derecho. Estamos en Spotify. Recuerde que si no nos pudo ver, nos va a poder escuchar a través del formato podcast en Spotify e iVoox y también en Instagram, en Twitter, LinkedIn, TikTok y por supuesto Kwai. No siendo más, nos despedimos y si les interesa este asunto tan importante, recuerden dejarnos aquí, numeral Fútbol al Derecho, numeral Derecho Deportivo. Les agradecemos como siempre la compañía, la deferencia de estar con nosotros y seguramente los esperamos en otro espacio para seguir hablando de Derecho Deportivo. Y recuerde que Fútbol al Derecho es el canal especializado en hablar del mundo jurídico a través del lenguaje universal, el fútbol. Chao, que esté muy bien, chao. Bring the funk back.